Vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con lo que ha ido ocurriendo en la tarde de hoy aquí en Torre Ejecutiva. Contarles que estuvo el senador del Partido Nacional, hablamos de Jorge Gandini, que es el vocero además de la bancada del Partido Nacional de Legisladores, en este caso de la Cámara Alta. Se reunió con Álvaro Delgado para hablar de temas que tienen que ver con los tratamientos parlamentarios. Lo primero que confirmó Gandini es que esto que se está terminando de votar en diputados sobre la ley de urgente consideración, los artículos en la jornada de hoy, que seguramente va a tener la aprobación de parte del oficialismo, se va a tratar el miércoles en una sesión del Senado y esto se espera ya la ley pueda quedar promulgada con la creación, por ejemplo, entre otros, de un nuevo ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente, entre jueves y viernes de la próxima semana. Eso confirma Gandini. Otra de las cosas que también confirma el senador del Partido Nacional es que el 14 de julio va a asistir al Parlamento la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para hablar sobre el proyecto de rendición de cuentas. Recuerde que tiene un solo artículo que tiene que ver con el presupuesto, la rendición del 2019, o sea, del último año de la administración del Frente Amplio. Pero no va a ser la única vez en que Arbeleche tenga que ir al Parlamento, porque también va a tener que volver para explicar el fondo de garantía con créditos para grandes empresas, un proyecto que ya había sido anunciado por la ministra de Economía hace algunas semanas atrás en una conferencia de prensa, que necesitaba de un proyecto de ley. Este proyecto ya está en el Parlamento y sobre eso también la ministra va a tener que comparecer para dar algunas explicaciones. Otro de los temas que también el Parlamento ya tiene en su poder es el proyecto de ley con respecto a la residencia fiscal, los cambios que se plantean en cuanto a la cantidad de años de exoneraciones de pago. Bueno, sobre eso también el Parlamento está trabajando, el Senado está trabajando, porque obviamente la LUC al momento está terminando hoy su tratamiento en diputados. Y luego de toda esta historia, luego que termine la rendición de cuentas en el Senado y pase a la Cámara Baja, va a ingresar el presupuesto y va a hacer esto antes del 30 de agosto y lo va a hacer por la Cámara Baja. Pero hablando sobre la situación de la rendición de cuentas, Gandini volvió a insistir hoy algo que ya había anunciado hace algún tiempo atrás, el hecho de no aprobar la última gestión económica del gobierno del Frente Amplio, y dijo también que sobre eso va a comparecer la ministra a esa comisión del próximo 14. Vamos a citar a la ministra para que también explique en una sesión aparte esa exposición que se le hizo a los inversores extranjeros para que adquirieran deuda uruguaya. Yo la vi, creo que debe estar todavía en la página. Está muy referida a la manera en que Uruguay enfocó la pandemia, la seriedad, el gobierno nuevo, cómo encara las cosas y cuáles son sus perspectivas. Pero tenemos una modalidad, capaz que el Frente no está acostumbrado, diferente a las anteriores. No sostenemos que el Uruguay se fundó con este gobierno, ni que somos mejor que los demás, ni que todo lo anterior estaba mal. Hay muchas cosas que se hicieron que son parte de los cimientos del país, como antes que llegara el Frente Amplio también lo sabía. No tenemos esa visión blanco y negro, maniquea de las cosas, pero no va en contra esa exposición a los extranjeros, a los inversores, del análisis de las cuentas públicas del año pasado. Las cuentas públicas del año pasado fueron muy malas, otra vez se gastó bastante más de lo que ingresó y otra vez el Uruguay tiene que endeudarse más de lo que pensaba endeudarse para pagar su presupuesto. Eso merece un voto negativo, a mi juicio, un rechazo de esa rendición de cuentas. Como decía al principio, eso es el pasado, pero hay que pasar raya. Capaz que hay que trabajar bastante más en el futuro, que es lo que nos tiene que unir. Hablemos ahora de una movilización de ASCOT que se dio hoy aquí en la tarde frente a Torre Ejecutiva. Los trabajadores de estas cooperativas del transporte capitalino se niegan a una rebaja salarial que propone justamente la Intendencia de Montevideo. Además dejaron una carta al presidente de la República solicitando que el subsidio sea de 900 millones de pesos, que es lo que se requiere hoy para poder mejorar el transporte capitalino, y no de 350, que es lo que estaría otorgando el Poder Ejecutivo. Recordaron que al momento hay 1.500 trabajadores que están en el seguro de desempleo, de un total de 4.000 de las sociedades anónimas y de 2.000 de ASCOT aproximadamente. Acá está lo que decía Martín Burgués. Venimos a entregar una carta comprometiendo también al gobierno nacional
de 900 millones de pesos que hacen falta para el sistema, se dieron 350 millones, es suficiente, y por eso no quieren quitar el salario para tapar esa diferencia de dinero. Usted plantea la rebaja de 7% y 7,5%, y no la aceptan. ¿Hay alguna solución con ese tema, con Intendencia o con las empresas? Se está hablando con la Intendencia, se está negociando, pero lo que no vamos a negociar es una rebaja salarial. Nosotros ya estamos aportando bastante, los trabajadores, varios trabajadores estamos en el seguro de paro. No vamos a tener el correctivo en fecha, que era en septiembre, lo vamos a aplazar en 4 semestres y lo vamos a terminar de cobrar en el 2022. Y también por 1 año o 2 años no vamos a recibir aumento de salario, por lo cual nosotros ya dejamos bastante. Ya pusimos el esfuerzo cuando se nos necesitó la pandemia, lo pusimos, estuvimos, y ahora no queremos que nos paguen de esta manera. Queremos, por lo menos, de lo que vamos a dejar, que no nos quiten el salario real. Bueno, hoy vamos a cerrar de una manera distinta, Rosario, Miguel, el contacto de aquí de Torre Ejecutiva. ¿Por qué digo distinta? Bueno, porque no es usual ver a un presidente de la República comiendo con trabajadores de la construcción. Esto pasó este mediodía. Le pido al señor director si tienen el video ahí o alguna de las fotos que pudimos recabar de este encuentro que se dio, de lo que ocurrió aquí, cruzando la calle en realidad, en la Torre. Aquí detrás de Torre Ejecutiva hay una obra, se está haciendo creo que un estacionamiento, si no estoy mal informado, y allí el presidente, que desde el piso 11, desde el ventanal del piso 11, ve muchas veces cómo va avanzando la obra, quiso tener un gesto para con esos trabajadores, les compró el asado, se los envió hoy de mañana con un seguridad y les dijo que al mediodía iba a llegar para comer con ellos. Y así lo hizo. Fue acompañado de su asesor, mano derecha, secretario Nicolás Martínez, estuvo también con uno de los guardias que habitualmente siempre anda por las calles no solamente de Montevideo, sino de todo el país, y sobre las 12:30 más o menos, cuando paró la obra, el presidente comió con estos trabajadores, algunos de ellos aprovecharon para sacarse selfies justamente con el mandatario, que le entró a la carne y le entró al pan. Eso fue entonces lo que pasó este mediodía, y con esto cerramos. Buen fin de semana.